Pinta a Ficción, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del apagón. Pero tranquilos, no se ha ido la luz otra vez. Al menos, no todavía. Tras el susto del otro día, Cherp y Josito han decidido ponerse en modo supervivencia, y hoy te traen algo esencial: cómo prepararte para el próximo gran apagón. Porque sí, puede que la electricidad vuelva, pero ¿y si no? En este episodio, abrimos la mochila y hablamos de lo que realmente necesitas tener a mano si todo se apaga. Linternas, pilas, latas de fabada y... ¿ciencia ficción? Sí, también ciencia ficción. Además, te damos consejos prácticos, recordamos historias de ficción donde quedarse sin electricidad fue solo el comienzo del desastre y nos planteamos una pregunta inquietante. ¿Y si esta vez no es solo un apagón? Así que carga tus dispositivos, por si acaso, y acompáñanos. Que cuando todo se apaga, Pinta a Ficción sigue encendido. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Bienvenidos al espacio de sonido. Cherp y Josito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno. Cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver si vuelve el día y la luz. Vale, después de ese primer episodio sobre el gran apagón y, bueno, todo lo que ocurrió o lo que podría haber ocurrido si hubiese habido, por ejemplo, un evento como el evento Carrington que comentamos en ese capítulo, vamos a hacer, bueno, pues todo lo que hay que hacer, ¿no? Todo lo que hay que hacer, cómo prepararse para esto. En teoría, a ver, no sé la gente que nos escucha en Latinoamérica, pero en Europa hace unas semanas llegaron los dirigentes de Europa a decir: hombre, tendríamos que tener una mochila de 72 horas preparada. Bueno, pero Ursula, o sea, esto ya lo dijo Ursula von der Leyen, o sea, la presidenta de Europa, hace ya algún mes, o sea, antes del gran apagón en España. Y la gente la llamó loca, la llamó, bueno, que dijo que, pero ¿por qué dice esto? Pero es que saben algo. Los conspiranoicos dijeron: madre mía, ya está aquí, ya viene la guerra, no sé cuántas. No, simplemente es que tengamos en casa ciertas cosas necesarias para una eventualidad como esta, para sobrevivir 72 horas. Y tener, pues, lo mínimo necesario. Pero tú sabes por qué 72 horas, ¿no? Porque después de 72 horas da igual lo que tengas. No, porque existen dos picos. Las primeras personas mueren en los 3 primeros días. ¿Sí? Y las segundas personas mueren en los primeros 15 días. Ah, vale. Los que superan eso, ya eso es ya genética pura. La genética ha sobrevivido. Más. Vale. Entonces, primero que todo, para sobrevivir tienes que saber cuánto pesas tú. Vale, pues no quiero decirlo. Vamos a decirlo que en promedio son 70 kilos. Perdón, Una persona de 70 kilos tiene que tener por lo menos una mochila que no pese más de su 15% de su peso. 15%, 20%, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, o sea, 12 kilos. Vale, de mochila. Venga, ¿y qué hay que meter ahí? ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene que pesar eso? Porque tienes que coger y poderla cargar en tu espalda durante horas, poder correr, agacharte, caminar largas distancias. Una mochila de montaña militar que soporte todo, no la mochila de tu hijo. O sea, estamos pensando en una mochila que no es para que la tengas en casa y la abras y saques las cosas, sino para llevarte las cosas. No la mochila que te dio Brugal ni nada por el estilo. una buena mochila que te permita llevar una serie de cosas y ir cómodo y caminar con ella. Y evitar lo que, por si acaso. Ya, vale. Entonces, yo, a ver, siento decir esto, pero es un poco machista, feminista, lo que quieras, pero no, la mochila no tendría que ser la mujer. Porque la mujer dice: esto por si acaso. No, vamos a llevar lo que es necesario. Y aquí alguno te va a crucificar ya. Claro, pero es que es verdad. ¿Qué es necesario? Primero, fuego y cocina. Vale, o sea, ¿qué llevamos? ¿Un encendedor o unas cerillas, claro, ¿no? Sí, algo así. Fósforos resistentes al agua, mecheras, pastillas de encendido, alcohol gel, cualquier cosa que te pueda producir
fuego. Un acelerante, ¿no? Exactamente, fuego para poder hacer una pequeña llama que Sí. puedes cocinar, calentar y comer. Vale. A ver, tener en cuenta que los seres humanos no podemos asimilar las proteínas crudas. Necesitamos cocinar la comida. Sí o sí. Bueno, se digiere mejor si está cocinada. Pero tú Da y yo igual, somos pero- de chuletón y si el chuletón no está muy Ya, hecho, pero está es que más bueno. cualquier proteína, un huevo te lo puedes comer, un huevo te lo puedes comer crudo, pero no lo asimilas. Y necesitas asimilar todo porque la Ah. comida va a ser poca. Vale, o sea, necesitamos ser eficientes a nivel de alimentación. Vale, ¿qué más cosas? La pregunta es, ¿cuánta agua necesita un ser humano al día? 2 litros. Eso es lo que se recomienda vivir. Pues se puede vivir con 1. Vale, pero estaríamos muy jodidos. Un litro, un litro significa que es 1 kilo de Vale. peso. Sí, sí, el agua Sí. tiene esa densidad. Entonces, si tú, supongamos que necesitas poco a poco, 7 días, Bien. serían 7 kilos cargados en tu mochila No puede para ser. poder. Hay que ir rellenando y, Ah. y llevar las maravillosas pastillas que ya me ha dicho mi mujer que tengo que comprar. Porque creo que es de las pocas cosas que no tengo, que son pastillas potabilizadoras o un gotero con cloro. Bueno, pero mejor las pastillas. A ver si vamos a liar la parda como aquella que un día la lió parda con el cloro y esas cosas. Después, la ropa. Ajá. La ropa no tienes que llevar ropa pesada ni que absorba mucha agua, mejor que sea impermeable, Ujú. y ropa ligera, ropa térmica, si es posible, Sí. y una cosa que es antiestética totalmente, pero Sí. un poncho impermeable, sí. Bueno, o sea, todas esas cosas que tienes guardadas de cuando te fuiste una vez de acampada y que dijiste, esto que sea bueno para que me dure toda la vida, pero lo has utilizado 3 veces. Pues eso es lo que tienes que meter en la mochila. En la mochila. Y una mochila que no vas a utilizar. Ojo, esa mochila no puedes utilizar, yo voy de viaje, no, tienes que hacer esta mochila con todo esto, pero no cambiarla. Vale. Y un tip muy interesante es dejarla en un lugar cerca a la puerta visible. Como si fuese una decoración. Tú cerca a la puerta tienes un macetero o una planta. La dejarla- mochila prepa. Exacto, por si acaso. Ya Como- sé lo que voy a poner en Claro. la carátula de este episodio, macho. Claro. Pero hacerlo como si fuese una broma. ¿Y esas mochilas? Mochila por si acaba el mundo. ¿Cuántas mochilas? Hay 4 mochilas. Ja, 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 ja. Yo, si fuese un fabricante de mochilas, ya haría la mochila End of the World o algo así, ¿vale? Y la vendería. Igual ya la venden. Bueno, luego lo buscan en internet, pero vamos a ver. Otra cosa, hemos dicho agua, hemos dicho fuego para cocinar y demás. O sea, utensilios para cocinar. Claro, después, la después viene vestimenta. la parte complicada. ¿Por qué? Siempre, tú sabes que cuando la luz no está, la Ujú. luz eléctrica se va, la sanidad cae. Ya. Entonces no puedes- lo dijimos en el último episodio y eso es así. Entonces necesitas un botiquín, Ujú. supuestamente pequeño botiquín, yo diría un botiquín grande. Ya. Alcohol, vendas, gasas, tijeras pequeñas, analgésicos, sobre todo analgésicos Ujú. potentes, si podéis conseguirlos. Chicos, todos podemos comprar analgésicos potentes. Pasta dental, cepillo de dientes, que es algo básico, pero parece que... Sí, la salud empieza por la boca, ¿verdad? Sí, pero pañuelitos, jabón. Es que si se acaba el mundo no hay jabón, no hay nada. Entonces tienes que tener una cosa que yo recomiendo, antibióticos. Ujú. ¿Por qué? Porque aunque se venzan, todos tenemos antibióticos vencidos en casa, mételos en la bolsa. Ujú. Algo harán, ¿no? Algo harán. Entonces, eso es importante. Después de Una empezar... cosa, pero se nos ha olvidado el alimento. Algo de alimento tendrás que llevar. Sí, claro. Porque, o sea, si no comes te mueres. Claro, pero el problema es que vamos a ver, ¿qué llevarías tú? Cosas que pesen poco y alimenten mucho. Por ejemplo, pues yo metería las típicas barritas energéticas o de cereales con frutos secos, con semillas y este tipo de cosas, o alguna galleta que no se rompa mucho, pero que dure mucho. Algo así como el pan del camino de los hobbits, ¿vale? Pero sí. que como el pan del camino no existe, pues ya sabéis, esas barritas energéticas que venden que Enlatados. cosas en lata, pero sobre todo yo creo que cosas muy energéticas y que ocupen poco, o sea, que sean muy potentes y Sí, que con de poco que comas... proteína y azúcar. Sí. Y Una unas cosa- latas, por favor. Que No, justo. imagínate que te coges una lata y no llevas Claro, a abrir lata. a ver, para la gente que no lo sabe, pues vamos a dar un tip de si tienes una lata Sí. y no puedes abrirla porque no tienes con qué, Venga, a ver. simplemente con hambre la pones contra el suelo y empiezas a rasparla, Ajá. a gastarla, que llega un momento que se gasta tanto Sí. de raspar
de que la lata Se abre. se abre. Vale, vale. O sea, Cuesta tiempo, pero Pues puedes abrirla. costaría, pero con hambre la abres. Lo haces. Vale. Y después, ¿Qué más cosas? herramientas y defensa. Yo creo que lo primero que todos sabemos, ya por supuesto, una navaja multiusos. Sí. Todos pensamos que Linterna, que todo claro, el mundo... pilas, Vale. necesitamos bolsas porque necesitamos guardar cosas, impermeabilizar cosas. Una radio, ¿no? La radio, ahí, mira. Yo creo que es la mejor manera. Bueno, no lo dijimos en el capítulo anterior, pero todo el mundo se pegó a la radio. Todo el mundo quería tener una radio y no todo el mundo tenía una radio. Había gente en Madrid, en el centro de Madrid, que el que tenía una radio de transistores Sí. estaba escuchando las noticias y se lo traducía a los que no eran españoles para decirles lo que estaba pasando. O sea, era flipante. ¿Tú tienes radio de a pilas? No, pero voy a tenerla. ¿Por qué? O sea, ¿no tenías radio a pilas? No, radio pilas sí tenía, pero es que me he comprado una cosa mejor. Ah, vale. Me he comprado una radio que tiene una batería Ujú. de 12.000 miliamperios Sí. para cargar móviles. Además, se puede cargar con luz solar y se puede cargar con manivela y es radio. Pero el otro día no la tenías. El otro día solo tenía una radio normal. Yo sí que tenía radio. Con batería. Y con pilas. Tengo dos. Tengo dos porque yo siempre he sido muy de radio. Esto de que grabemos el podcast, a mí me gusta porque me parece que la voz y transmitir cosas, en este caso, solo con el sonido, siempre me ha gustado. Entonces, la radio es maravillosa. Que nadie deje de escuchar la radio. La radio nos trae Es mágica. la información, es mágica, es lo único que no se cayó y lo que tenía alrededor Y a seguía, todo el y mundo. seguía así. Vale, Entonces, radio. siguiente. ¿Qué más? Lo que tenemos que hacer todos es, aunque no podamos, o si podemos, tener una fotocopia de los documentos, Sí. el pasaporte o el documento nacional de identidad para que cuando ocurra algo, Ujú. porque ocurrirá, Sí. te puedas identificar o te identifiquen. Después, Un- hay una cosa que es muy importante que Sí. ninguno se plantea, que es que nosotros los seres humanos nos agotamos muy rápido, nos cansamos. Tú no puedes estar trabajando 10 horas, 12 horas seguidas. ¿Por qué? Ujú. Porque llega un momento que te caerás, te sentarás y dirás, tengo que descansar, tengo que dormir. Sí, Y para el descanso y protección tienes que tener una manta térmica. si tengo hace una, frío. gracias a ti. Claro, pero necesitas 2 más o 3 más. Bueno, yo tengo la mía. No sé, la compartiría con mi familia de vez en cuando. Vale. Vale, las más. Bueno, y después de todo esto, o sea, quiero decir, si aparte tienes niños, bebés y demás, lo tienes un poco más jodido porque tienes que llevar muchas cosas que ocupan mucho, como por ejemplo, pues leche en polvo, comida para bebés, algo así, ¿no? Pero yo te diría que si no tienes niños pequeños, pues si te queda un poco de espacio libre, pues yo cogería, por ejemplo, una brújula, cogería lápiz y papel, ¿vale? Claro. Cogería bolsas de tipo de cierre hermético, Sí. porque va muy bien para guardar cosas como Sí, sí, frutos sí. secos, bueno, o para impermeabilizar cosas. Entonces, una cuerda, ¿vale? Una cuerda puede ser muy útil en algún momento. Sobre todo después silbato. después de lo que pasó en la Dana, Ujú. es muy importante tener una cuerda, pero no cualquier cuerda, una cuerda que soporte más de 120 kilos. Sí. ¿Por qué? Porque son tu peso. y Vamos, del que una otro. cuerda normal no vale. sirve. Tiene que ser una cuerda, pues tipo Porque paracord, si una si cuerda. tú te lanzas con una cuerda Sí, normal a rescatar a alguien y lo agarras y tiene la cuerda que soporta el peso tuyo y el de él, pues si pesa más de 140 kilos se rompe ya. y los dos muertos. Adiós. Bueno, todo esto en una mochila maravillosa que, como dice Chet, habría que tener en la puerta de salida de casa y que la gente diría, este chalao que hace aquí, que tiene una mochila siempre, que pone el fin del mundo va a llegar, pero quedaría bien como decoración. No, en serio, hay que tener todo este tipo de cosas y ser capaz de encontrarlas, como diría aquel, en menos de 30 segundos, ¿vale? Todo lo que no seamos capaces de encontrar, aparte con una particularidad, y es que, claro, la gente decía, es que tengo una radio, pero no tengo pilas. O tengo móvil, pero se me va a acabar la batería del móvil. Claro, es que, a ver, Todo primero, este tipo de baterías. primero, cuando se acaba, cuando se va toda la información, lo que tienes que hacer es lo que hacemos al revés. En lugar de estar hiperconectados, es apagar todos los móviles Sí. para Porque la batería. y encenderlo de vez en cuando.
y encenderlo cada hora. Sí. Entonces apaga los móviles, todos los Sí. móviles, pero el tuyo, el de tu hijo, el de todos. Y las baterías, que tenemos todos baterías externas. Yo, por ejemplo, tengo Sí. 4 baterías externas. Las cojo y las cargo. Supuestamente tienen que ser cargadas. Es que eso es lo que Entonces, está, a eso es a lo que iba. La tienes que coger y racionarlas, una por una. Sí, sí. Coger solamente un móvil, Sí. el que sea más eficiente. No encenderlo el resto, o sea, encender el resto hasta que se acabe el resto y el que sea más eficiente, que vaya con las baterías y se encienda con las baterías horaria, por horas. Pero lo que quiero decir es eso, que todo este tipo de cosas hay que hacer un mantenimiento de vez en cuando. Sí, planearlo. Pues cambiar, por ejemplo, a lo mejor algo del kit de lo que sería las pastillas de potabilización, o cambiar de vez en cuando a lo mejor las barritas energéticas, cambiar de vez en cuando, revisar Sí, las sí. pilas, las baterías. Es decir, que esto no es algo que tú lo dejas ahí y ya no te olvidas para siempre. A ver, por ejemplo, yo conozco y sé que muchas personas que conozco yo tienen un pedernal. Ujú. No saben usarlo. No, claro. Yo tampoco sabía hasta que me enseñaste tú. Claro. Es que Cherp es más prepa que yo. Entonces. Pero yo voy aprendiendo, ¿eh? Entonces cogí otro día. Cuando ocurrió ese apagón, me dije, Sí. mira, me fui a la parte de ahí, Ujú. que un trozo de tierra, cogí un poco de madera seca y cogí pedernal y hice chispas Y entrenaste. y encendí el fuego. Es que una cosa... Y eso te dio tranquilidad. Sí, porque estar entrenado y saber que eres capaz de hacerlo da tranquilidad. O sea, que nadie piense que es una cuestión de obsesión. Es como todo en la vida. Si tú eres capaz de hacer algo, eso te da seguridad, porque ser capaz de encender un fuego te da seguridad de que, llegado el momento, vas a ser capaz de encenderlo. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, esa mochila tendríamos que Eso es lo tener primero. todo- Sí. Esa mochila Eso tendríamos antes. sí, Pero eso es. cuando sale la luz, lo primero que tenemos que hacer todos, aunque sea una tontería, hacerlo, no pasa nada. Llenar la bañera de agua. sí, ¿Por qué? Porque en la bañera de agua caben un montón de litros. 300 litros de agua. A ver, os voy a decir una cosa. Ese agua en unos días deja de ser Sí, pero servir. los primeros días sirve para beber agua. O Sí, sea, sí. solamente para beber ya es Solo suficiente. para beber ya sería suficiente. Entonces, primero encuentra agua, almacénala de forma segura y después asegúrate que no se contamine. Claro. Cuando ya tengas agua, el segundo problema es la comida. Vale, ¿cómo conservas o preparas alimentos si no tienes refrigeración ni electricidad? Claro, lo que pasó en España, que cuando se fue la luz, mucha gente comió en frío, porque es que el 70-80% de los hogares tenían O vitrocerámica. calentando una bandeja con velas, como dijimos. Claro, tenían vitrocerámica. Ya. Entonces, si Vale, tienes una ¿cómo lo vitro- hacemos? ¿Cómo lo hacemos si no tenemos electricidad? ¿Cómo calentamos la comida? Ya hemos dicho una hoguera, vale, muy bien, pero no me voy a poner a hacer una hoguera. Pero lo que digo es eso, ¿cómo conservamos o preparamos alimentos si no tenemos ni refrigeración ni electricidad para las placas y demás? Es que, ¿cómo lo hacemos? Porque Claro. hemos dicho fuego, vale, fuego, pero no me voy a poner a hacer una hoguera en mi cocina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, lo ideal sería una conserva casera, fruta, verduras, legumbres, salsas. Todo esto se puede colocar en frascos con una olla de agua que cubra completamente, hierva 30-45 minutos con fuego, Ujú. no sé, carbón. Vamos, fruta o verdura embotada. Sí. Y se deja enfriar y se almacena en algún lugar fresco, oscuro y herméticamente cerrado. Ujú. Algunos dicen de ponerle un poco del carbón que queda, del resto del fuego que queda, para que consuma el resto de bacterias. Ya. Y eso ayuda a que se mantenga durante semanas o meses Ujú. la comida. Después deshidratarlo. Ya. Sobre todo las frutas. Comida deshidratada. Las pones al fruta sol, deshidratada. al sol y al frío, y se deshidratan, se secan y se mantienen y puedes comerlo. Después fermentar cosas. Pues ya sabemos que el repollo es el chucrut, Sí. esto de los alemanes, pepinos, zanahorias, las cebollas se pueden deshidratar y cuando tú vuelves a cocinar con ellas se rehidratan y funciona igualmente. Entonces yo creo que O sea, la comida deshidratada o la comida fermentada que se pueda mantener. hay muchas formas.
La desecada dura más que la fermentada. Claro. Y eso, bueno, realmente depende. Eso depende porque en el lugar donde la guardes. Porque si está deshidratada Ujú. y tiene algo de humedad, se puede dañar. Mientras que si está fermentada, bien cerrada, Yo aquí aguanta. creo que una de las cosas que nos deberían enseñar en el colegio sería, pues, por ejemplo, qué es lo que hay que consumir primero. O sea, claro, cuáles son las comidas, la comida que se pone mala. claro, he visto hoy en las noticias unos chicos que han inventado una etiqueta que para evitar el desperdicio de comida Que cambia de color. que ¿sí? cambia de color. Sí. Bueno, pues, pero vale, pero eso es una medida que está ahí y que está muy bien. Pero saber lo que hay que comer antes y lo que hay que comer después. A ver, lo primero que hay que comer, si ocurre un apagón de estos, es la proteína. Ujú. Las salchichas, el jamón, todo eso, el queso, que se echa a perder, o lo cocinas bien Sí, o te lo comes. porque dura más que las frutas. Exactamente. O sea, menos Y- que las frutas y las menos, verduras, sí. ¿no? Claro. Y después tienes que comerte la proteína. Mm. La carne, el pescado, lo que esté congelado. Sí. Primero el pescado. Cocínalo o sálalo. Ujú. Salarlo es lo mejor. O ponerle, por ejemplo, limón, ¿no? Marinarlo. Sí, marinarlo, pero mantenerlo, o sea, de una forma que las bacterias no puedan consumirlo. Ujú. Con sal, el pescado dura muchísimos meses. Ujú. Y la carne, pues igual, el jamón, por ejemplo. Pero claro, tú no puedes salar todo porque no tienes Ni kilos, tienes sal. ni kilos de sal. Ya. Entonces tienes que intentar ver cómo lo organizas. Yo creo que esto es lo más complicado, ¿no? Ver cómo organizas todo esto. A ver, tenemos que tener en cuenta que lo primero es dejar de comer. Esa es la primera que va a ocurrir. O sea, cuando he dicho que no quiero decir mi peso bajaría, pero el mío y el de todos, ¿a que sí? Claro, porque es que hacemos que 5 comidas al día, croissants, Venga. carne, verduras. Pues pasaríamos de dejar de comer 5 veces al día a comer una vez al día la mitad de una comida. Los adultos, los niños tienen que comer 3 veces por lo menos para desarrollarse. Entonces, tendríamos que pasar hambre todos Ujú. y los niños pasarían hambre, pero menos. Vale, a mí hay otra cosa que me preocupa. Y en este caso es, y seguro que tú sabes algo de esto, hemos dicho que el sistema sanitario se iría al carajo. Entonces, ¿cómo curamos pues, enfermedades comunes o cómo curamos heridas sin acceso a medicamentos ni hospitales? Bueno, primero las heridas cuando llegan a urgencias, lo que se hace es un lavado con suero fisiológico para intentar quitar toda la cantidad de bacterias y de infecciones. ¿Qué ocurre? No hay suero fisiológico. Pero Entonces, se puede fabricar, ¿no? claro, puedes coger 1 litro de agua, hervirlo, echarle 1 cucharada de sal Ujú. y eso sería más o menos suero fisiológico y con eso se puede limpiar la herida de forma... Aunque no tengas alcohol, aunque no aunque tengas... no tenga alcohol, pero el... Pero ya va a limpiar, ¿no? Todas esas... Sí, la continua irrigación elimina, Ajá. ¿vale? Entonces elimina bacterias y eso ayuda. Después tenemos una cosa que, aunque no tengamos mercromina Sí. o betadine para desinfectar, hay una cosa que la naturaleza inventó que es la miel. Mm. La miel aplicada sobre una herida bastante... Vale. Un rasguño no, pero una herida gorda Sí. que esté bien esterilizada, o sea, bien lavada. Limpiada, ¿no? Bien lavada. sí, Primero bien. limpiar, ¿no? Y luego Bueno, cubrir. sí, depende. O sea, tú puedes lavarla con agua y jabón y después lavarla con el suero que decimos nosotros. Sí. Y después la cubres con miel. Ujú. Esa miel evita que se infecte. ¿Por qué? Porque va a Porque tapar, ¿no? no, sí, pero lo que hace es que crea una situación osmótica tan grande que las bacterias no sobreviven. Ajá. Entonces protege. Vale, vale. Esto no lo sabía, pero me congratula porque yo siempre tengo miel, que además es miel de panal, o sea, miel no de las procesadas Ujú, porque sí. no me gustan. Sí. Y siempre tengo un bote con miel. Claro, y En una herida, casa. una herida muy gorda, una herida muy grande en la pierna, por ejemplo, te la puedes lavar muy bien y te pones miel y evita una infección. Igual que el ajo. El ajo triturado Ujú. te lo puedes poner sobre la piel, pero quema, Ya. arde. Au. Pero sirve para evitar infecciones. Y esto cada ciertas horas habría que cambiarlo, limpiar otra vez, irrigar otra vez, ¿no? Y volver. ¿no? Claro, después tenemos lo típico que nos pasa a todos, fiebre, resfriados, entonces existe el eucalipto, Ujú. menta, que puede servir agua
y eso lo puedes beber para que te ayude. Esto yo creo que es más complicado porque si no tienes un acceso a eucalipto o menta, pues es un poco complicado. Sí, pero también tenemos la tos, tenemos malestares generales que con jengibre y limón, que se hierve con agua, se lo puede tomar y mejoras. Después tenemos las diarreas, que las diarreas también son más complicadas. Sí, porque por ejemplo esto que tú has dicho de agua en mal estado, una de las cosas primeras que... Claro, tendríamos que primero aprender cómo manejar, cómo generar agua pues limpia. Entonces tenemos que coger piedras, arena, carbón y arcilla. En teoría, haces capas de esto. Sí, para filtrar, ¿no? Para filtrar, exactamente, filtrar. Y el carbón, y echas agua, y poco a poco va goteando, y en el transcurso esa agua se va limpiando. Exacto. Y tenemos agua que es relativamente limpia y sin infección, pero no 100%, pero... Bueno, pero sería mejor que coger un agua de un río, por ejemplo, y bebértela directamente, que seguramente te vas a ir por la pata abajo en 0, Claro, y por ejemplo, si tienes un niño sí. o una pareja adulto que tiene diarreas, ¿cómo reponer los líquidos? Es muy fácil reponer los líquidos. Con 1 litro de agua hervida, una cucharilla de sal y 8 cucharadas de azúcar. Ajá. Mezclas todo eso y que solamente beba eso. Bueno, y cosas como la manzanilla, ¿no? Que sí, también... Claro. Pero, sí, o sea, todo lo que hidrate, ¿no? Sí, pero en este momento, como está con diarreas, tienes que reponer hidroelectrolitos. Sí, y rehidratar con todas las sales minerales, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, después tenemos cosas bastante curiosas como, por ejemplo, el baño. Sí. O sea, nosotros somos una especie limpia. Porque nos bañamos. Pero bueno, los vaqueros de las películas del oeste se bañaban una vez al año, pero lo normal que hacemos nosotros es bañarnos con mayor frecuencia. Nosotros necesitamos bañarnos porque acumulamos muchas bacterias. Solamente en los dientes, en la piel, no solamente estéticamente oler mal, sino a nivel de salud. Vale, ¿y qué podemos hacer en este caso para limpiarnos? ¿Qué podemos utilizar? Imagínate que nos quedamos sin gel o sin champú. ¿Con qué te limpias? Pues existe una cosa que a mí me llamó la atención de que es el baño seco. Baño seco. Claro. Yo había oído el baño checo. No, el baño seco, que es coger una cubeta y poner, no sé, acerrín, ceniza, tierra seca, papel, cartón, y lo pones en una bolsa para intentar con eso, en lugar de agua, porque no tienes agua, con eso te frotas e intentas eliminar el mal olor. El mal olor. De tu cuerpo. En resumen. Yo creo que es una guarrería, pero igual funciona, no sé. Puedes poner bicarbonato y incluso hierbas secas para que luego huela bien. Como ¿no? lavanda, así. No hay agua. Tú sabes que no hay agua. Entonces, la cosa es neutralizar los olores. Es eliminar las bacterias. Sí. Y esto elimina bacterias. Vale, la pasta dental casera. ¿Cómo? Si no tenemos una pasta dental, ¿qué hacemos? ¿Con Muy fácil. 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de aceite de coco, que es antibacteriano, y 5 gotitas de aceite esencial de menta. Para darle aliento, claro. Estos son cosas que no se pasan, porque el bicarbonato yo tengo un bote que tiene más años que cada coca. Eso no se pasa. Entonces puedes usar eso como crema de dientes y incluso si no tienes cepillo de dientes con una rama. Chiqui. Y eso te ayuda a mantener, porque es que date cuenta que si tú tienes un flemón dental, te puedes morir. No, claro, con la infección de eso te puedes morir. Después tenemos el jabón corporal. Yo esto no lo sabía, pero puedes coger harina de avena, o sea, media taza, agua, pétalos secos de caléndula o manzanilla, y con eso se mezcla todo para generar un jabón que te... Hace como una pasta, ¿no? Sí. Una pasta que es parece un jabón, ¿no? Sí. Y que sirve para limpiar. Claro, después tenemos las toallitas limpiadoras, que en donde coges pedazos de tela con agua hervida, vinagre, aceite esencial de árbol, de té, que eso es opcional, y lo mezclas todo con agüita y te sirven para tener toallitas húmedas como las que tenemos nosotros ahora para los bebés. ¿Las que atascan las tuberías? No, estas son de biodegradables. Y para la higiene íntima recomiendan pues lavar con mucho cuidado. Sí. Y después con 1 litro de agua, 1 cucharilla de aguas de hojas secas de manzanilla o lavanda, depende de lo que te guste a ti. Y hacer una infusión, dejar enfriar y con eso
Limpiarte, Vale, o sea limpiarte la zona íntima. O sea que habría que tener, por ejemplo, lavanda o, por ejemplo, manzanilla. Que es fácil de reconocer. Sería interesante. Bueno, la lavanda en donde vivimos hay un montón. Yo, de hecho, tengo alguna planta. Manzanilla no, pero sé que se puede conseguir. Incluso aunque no encontrásemos... o sea, sé cómo conseguirla en el campo. O sea que me parece que todo esto podría funcionar. Hemos hecho, yo creo que un repaso muy bueno sobre cómo sobrevivir, ¿no? Con esa mochila prepa. Y también, bueno, pues todas estas cosas que yo creo que vienen muy bien para pensar, incluso si en algún momento no tienes algo, poder salir del paso, aunque no haya habido un apagón, ¿no? Yo creo que, a ver, este podcast es ciencia ficción. Bueno, pero esto no, todo esto es ciencia, todo esto es real. La mochila es real, los baños y todas estas cosas son cosas que se pueden hacer, son reales. Pero hay mucha ciencia ficción. Josito, me preocupa que es que desde que empezamos el podcast llevamos muchas cosas que son ciencia ficción y al final han tenido siendo realidad. Ya. Vale. Bueno, pues como cosas que pasan en la ciencia ficción y que yo creo que podemos empezar a pensar que en algún momento se puedan, bueno, pues puedan ocurrir. Podríamos ver, por ejemplo, alguna de las series que hablan de este tipo de cosas. O películas, claro, o libros. Mira, vamos a empezar, si te parece, por las series. Sí, He visto estos días, porque dije, esto hay que verlo. Muy buena. Una que se llama Zero Day, que se llama Día Cero. Es la primera serie que ha protagonizado Robert De Niro. O sea, un señor que lo tiene todo hecho en el mundo del cine y hace una serie. Pues imaginaros lo buena que es. Un papelón que hace. Impresionante. Porque además hace un papel de... No es ni héroe. A ver, lo ponen como... Lo intentan que sea un héroe, pero él después, con su forma de actuar, hace que sea como un ser humano. Me encanta porque es un thriller político con un montón de conspiraciones, con el tema de ciberseguridad. Simplemente es qué pasaría si de repente hay un ciberataque y todos, como dijimos en su momento, pensamos que esto del apagón había sido un ciberataque. Ocurre. Bueno, pues en este caso, Robert De Niro es el expresidente de Estados Unidos y viene a salvar, ya sabéis, su amada patria. Es una miniserie de 6 capítulos. Yo os diría que me gusta sobre todo por todas las intrigas que hay. Es verdad que hay un apagón durante ese ciberataque, pero sobre todo lo que más me gusta es cómo se comporta la gente, el tema de las conspiraciones a nivel político, las intrigas, y la verdad es que está muy bien. Son, como digo, 6 capítulos. Está en la N roja grande, esa que hay por ahí, y yo la recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Día Cero, Zero Day, 6 capítulos de Robert De Niro, pues muy bueno, sobre un ciberataque que de repente deja a los Estados Unidos patas arriba. Pero hay más series, ¿no? De series tenemos muchas que no lo tocan directamente, pero... Algunas sí. Yo te diría que la que más toca esto es Revolution, ¿no? Sí, Revolution. A ver, es una serie que nosotros podemos ver, pero tenemos que tener en cuenta de que todas las series que hablamos a partir de ahora son repetitivas en el sentido de que falta la luz, sí, la gente entra en caos y siempre buscan como supervivientes hacer algo para hacerlo. Sí. Igual que Survivors, igual que The Last Train, Jericho, Revolution. Son películas series que lo que hacen es mostrar cómo la raza humana se comportaría sin electricidad. ¿Y qué pasaría, no? Yo, por ejemplo, en este caso Revolution me gustó cuando... Es una serie de... Entre 2000... Se publicó entre 2012 y 2014. Creo que son 2 o 3... creo que son... No sé si son 2 o 3 temporadas. Y es 15 años después de un misterioso apagón que globalmente y permanente, porque el problema es que no vuelva, ¿no? La humanidad se ha vuelto a una era preindustrial, un poco tipo feudal, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo busca reactivar la energía porque aunque han pasado 15 años, claro, tú sabes cómo has vivido, lo bien que has vivido con la electricidad y buscas intentar, pues, solventar esa situación y volver a tener pues toda esa tecnología que solo con la electricidad es posible. Entonces Revolution
nos dice cómo evolucionaría una sociedad pasados unos años sin electricidad. Claro, pero es que siempre volvemos a lo mismo, las causas. Uh-huh. Si es un apagón eléctrico puntual, si es, por ejemplo, una llamada solar o si es un pulso electromagnético, siempre ocurre algo. Sí. Pero dependiendo del origen, nos determina el tiempo. No lo mismo semanas, meses o años o indefinido. Uh-huh. Entonces, esto hace que cada serie sea diferente. A mí me gustan las series que hacen que no sea algo momentáneo. Sí, no, que dure en el tiempo. Claro, porque ahí dices, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que si no dura en el tiempo, realmente, pues estamos en la realidad de lo del otro día, que fueron 6, 7 horas, o bueno, reactivar todo costó unas 16 horas. 5 o 7 horas máximo, sí. Sí, pero bueno, luego hay algunos sistemas que es verdad que costó más levantar y demás, pero al final es vuelta a la normalidad. Claro, es lo que hablamos del podcast este que escuchamos, de Podium Podcast, que me gustó mucho, Sí. que es el Gran Apagón, donde supuestamente duró unos pocos días, 7 días, y se recuperó. Y de esa forma se recopiló toda la información y se pudo llegar a la verdad. Pero, por ejemplo, existe el apagón del 2022 aquí en España, que es una antología de varios capítulos que lo que hacen es que muestran una tormenta solar, igual que en Podium Podcast, y que sus sistemas eléctricos. Sí. Y cada episodio muestra una historia distinta, hospitales, metrópolis y todo. Entonces es una parte que es divertida, por lo cual yo te propongo a ti comentar partes de libros y partes de podcasts que he escuchado. Venga, vale. Por ejemplo, de la parte del podcast que te decía, hay un capítulo donde hablan qué ocurre cuando se va la luz eléctrica en una gran cárcel, no de Alemania, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni España, sino de Latinoamérica, donde hay 2.000, 3.000 presos y son 70 personas que los cuidan. Vale. ¿Qué ha pasado? Pues claro, las leyes se van al garete, Sí. matan, asesinan, violan, se escapan y hacen lo que quieren porque la luz falló. Porque los sistemas eléctricos funcionan con la luz eléctrica. ¿Sí o no? Entonces, después de todo esto, pues también tenemos, por ejemplo, libros como El Gran Apagón, que dicen supuestamente que en España ocurrió un apagón en Novecilla, un pueblo aragonés, que este pueblo, no se sabe, un día por otro, ¡pum!, desapareció la luz. Y ya está. Y tú tenías una batería, un móvil, y entras al pueblo y deja de funcionar. Salías del pueblo y volvió a funcionar. Claro, entonces... Eso era más rara, ¿no? Es rarísimo. Todo el mundo quería saber qué ocurría. Habían espías rusos, espías norteamericanos, Uy, Dios. espías norcoreanos, habían iraníes allí, porque el que puede decir O sea, no se explicaban qué había pasado. Claro, pero no sabían cómo, si ¿Y esta se llama cómo? El apagón. Ah, vale. Pues esta no la conocía. Sí, el apagón. Mira, te digo cómo se llama exactamente, así lo encuentro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú coges y dices que es de Esteban Navarro, ya, es muy divertido. Entonces es un libro donde existen muchas cosas que son diferentes todas porque ocurre que desaparece la luz, hay asesinatos, hay suicidios, hay violaciones, hay espías. Es que la luz es muy importante. Es muy divertido. Y está mezclado Tesla. ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado hablamos? Pues supuestamente ahí está mezclado un invento de Tesla. Vale. Entonces, leerlo, que es muy divertido. Vale, muy bien. Y bueno, y luego alguna otra película también que trata de este tema y que a mí particularmente me gustaría hablar de una que me gusta mucho, que es La Jungla 4.0. Es una peli de acción. Aquí lo de la ciencia ficción se me escapa un poco, pero bueno, al final es un ciberataque. Entonces, es algo que ellos en la peli llaman un caos total, que es cuando te cargas la luz, las comunicaciones y a la vez te cargas todo lo que sería la seguridad social,
los títulos de propiedad. O sea, es cuando te cargas con un ciberataque todos los sistemas principales en este caso es de Estados Unidos, como no, de nuevo, porque está ahí el señor Bruce Willis, que es muy buena la peli. Y entonces esta peli es la que popularizó la idea de un ciberapagón total y de repente vimos en la pantalla lo que podía ocurrir si alguien con un ciberataque tiraba abajo todos los servicios, tiraba abajo lo que es la navegación aérea, bueno, todos los sistemas principales del país. Entonces, Jungla 4.0 es muy buena en este caso. También tenemos Blackout de 2013, que hay dos de 2013, que además una Blackout es un falso documental y otra es ciencia ficción, pero Blackout es supuestamente un ciberataque en el Reino Unido, sí, y quitan la luz durante 7 días y muestran qué pasa estos 7 días, que se acaba el agua, el combustible, el diésel, los hospitales. Todo lo que más o menos hemos estado contando. Está bastante bien. Pero también tenemos la parte de Coherence, que hemos hablado en un capítulo anterior, que es ciencia ficción. Esta sí que es ciencia ficción y además muy chunga. que el paso del cometa, un cometa cerca de la Tierra, sí, quita la luz. Provoca un apagón. Es como si hubiese una pinza electromagnética, ¿no? Y quita la luz y nos dejamos... Y hay realidades paralelas, que esto es lo que te vuelve loco. Ciencia ficción. Vale. Otra que yo no he visto y que quiero ver sobre este tema, porque a veces pasa esto, que buscamos películas pero en este caso no me ha dado tiempo, es una que se llama En el bosque, que se llama Into the Forest. Y son dos mujeres, dos hermanas, que después de un apagón las obliga a salir, ¿no? Uh-huh. Con su mochila prepa, sí, y autoabastecerse, pues en una casa aislada. Entonces, de repente es como paso de un camping forzado a una verdadera escasez, porque evidentemente me quedo sin nada en poco tiempo. Y habla un poco de cómo la gente se va de la ciudad a una zona más rural, donde quizás es más fácil encontrar determinadas cosas ya no procesadas, sino disponibles, como son cosas que nos da la naturaleza, que hemos dicho, ¿no? Y no sé. A mí me gustó, por ejemplo, una que es reciente, de Dejar el mundo atrás, Leave the World Behind, que es algo psicológico, poca ciencia ficción, pero que muestra cómo varios ciberataques hunden a Estados Unidos en la total oscuridad. Y muestran cómo tienen que intentar sobrevivir. Yo creo que este es un tema recurrente, porque a veces no pensamos en lo que puede pasar simplemente con que el sol se tire un pedete, ¿vale? Y pensamos que es más fácil que nos hagan un ciberataque, pero lo del pedete del sol también podría ocurrir. O sea que yo creo que yo si fuese productor de cine, haría una que hablase de... Yo creo que haría como 2 pelis. Una que contase el evento Carrington, que es algo real, y luego una que pasase algo parecido, pero ahora. Mira, pues, lo que no hablamos en el primer capítulo, te lo comento ahora. Por ejemplo, de las causas que pueden causar todo esto que estamos hablando, los fenómenos meteorológicos extremos, pero no solamente como lo llaman solares. Date cuenta que también los terremotos y los tsunamis pueden causar esto, que estuvo en las redes eléctricas. Pero también date cuenta que hay tormentas geomagnéticas como las solares que hemos hablado, la X9, X10. Pero hay una cosa que me encantó cuando leí, que es la sobrecarga de la demanda y el desequilibrio de la frecuencia. Sí, pero esto es algo que ocurre de verdad. Y es algo que parece ser de lo que ocurrió en España, es esto. Sí. En este caso parece ser que lo que ocurrió, y lo tienen que demostrar con todos esos estudios que están haciendo, es que de repente, como siempre hay que nivelar lo que sería el consumo con la producción de energía. ¿Por qué? Porque eso hace que la red eléctrica mantenga una frecuencia de unos 50 hercios, si no estoy mal. Y que no varíe. Y que no varíe. Cuando eso fluctúa demasiado, por seguridad, los sistemas se van a cero, o sea, se apagan, por eso se le llama irse a cero, para que no se quede comprometidos los cables, porque si no, los cables con una sobretensión se evaporarían, o se quemarían, por ejemplo, los transformadores eléctricos, tendrían problemas
las centrales de producción porque recibirían de vuelta un pico de energía demasiado que no podrían gestionar. Eso es lo que parece que pasó. Sí, lo que tú dices es intermitencia renovable mal gestionada. Sí, a ver, no lo hemos comentado porque a lo mejor yo me parecía un poco, pues eso, que ya lo hemos oído, pero sí que es verdad que hay unas cuantas palabras del apagón que no hemos dicho, y antes de terminar el podcast yo creo que la gente se debería de llevar por lo menos un pequeño glosario de esas cosas que el envejecimiento de las infraestructuras. Sí, básicamente son muy viejas, llevan 20, 40 años. Correcto. Algo muy viejo. Luego, el propio sistema necesita que se mantenga para que no fluctúe esa frecuencia, pero además necesita, para cuando hay que inyectar energía en el sistema eléctrico, un respaldo, y eso es lo que hacen, por ejemplo, las centrales de ciclo combinado, las centrales nucleares. Claro. Que son necesarias. Son necesarias para mantener la inercia del sistema eléctrico, que cuando cae por debajo de los niveles que tiene son capaces de estabilizar la red ante estas perturbaciones. A mí me gusta la parte esa de que errores humanos. Sí, bueno. Porque, a ver, es cierto que cualquier persona dedicada a eso se puede equivocar y decir, mira, he calculado mal, pero sí, me gusta más la del cubata. Tiene que... la de que no hay... Venga, no hay huevos. Agárrame el cubata. No, pero sí que es verdad que la gente ha oído hablar ahora de mix energético y se refiere a esto, a tener diferentes tecnologías en teoría, que sean respaldo. Eso es lo que dicen de que una variación o sea, la energía de las centrales atómicas son constantes. Sí, y las de... Pero el 60% en ese momento, un poco más del 60% eran de las renovables, pero las renovables no son constantes. No, porque se te nubla y de sube repente... sube y baja, y esa fluctuación fue la que hizo caer supuestamente el sistema, supuestamente. Sí. Bueno, yo simplemente creo que, por terminar, me queda una peli que quiero comentar, Cher, y esta no la dejo pasar porque es una peli que me encanta y que le recomiendo a todo el mundo. Yo creo que ya hemos hablado alguna vez, pero en esta peli se habla precisamente de cuando pues se va de repente esa tecnología. Y no es porque no haya electricidad, sino porque en este caso, en la película en Transcendence de 2014, lo que ocurre es que, bueno, pues hay un investigador que está a punto de morirse, transfiere su conciencia a un sistema informático. A la nube, sí. Pero lo interesante en este caso, y que tiene mucho que ver con el tema del apagón, es lo que viene después, ¿no? En este caso es que hay un apagón electrónico. ¿Por qué? Porque es la única manera que los humanos tienen de que esta inteligencia artificial que ha surgido de este científico que ha traspasado su conciencia a un ordenador, es la única manera de pararlo. Es decir, o me cargo todo lo electrónico o esto sigue adelante. Entonces, tienen que volver una vuelta a cero. Es una especie de suicidio tecnológico para frenar esa inteligencia artificial porque ya no la pueden controlar. Y esto nos puede pasar con la IA. Entonces, todo lo que se apaga, pues es Internet, es la energía, es las comunicaciones, y hay una especie de reset global para proteger lo que queda de la humanidad. Entonces, es una peli que lanza un par de preguntas que son muy buenas y que a mí me gustaría que tú contestases, que es ¿hasta dónde deberíamos dejar que avance la tecnología, ¿vale? Y nuestra dependencia de la tecnología. Y luego, ¿qué pasa si un día tenemos que elegir entre apagarlo todo o rendirnos a una máquina? Yo creo que la pregunta no es ¿qué podríamos hacer? Sino la pregunta sería ¿podemos hacer algo? Apagar. Yo creo que no podemos hacer nada porque una inteligencia que sea suficientemente inteligente como nosotros, ya antes tendría un respaldo. Sí. Tú tienes un respaldo igual que yo. Quiero decir, con todo esto, vengo a decir que hemos sufrido un apagón, hemos hablado de todo lo que... Yo creo que no existe forma de apagar una inteligencia ni existe forma de hacer un apagón mundial para liberarnos de ellos, porque volveríamos a caer otra vez en el futuro, tarde o temprano, otra inteligencia artificial. Lo que tendríamos que hacer es intentar, por las buenas,
llevarnos bien con alguien que supuestamente va a ser igual o supera a nosotros. Por eso en nuestro capítulo de actualización de la IA dijimos que hay que decir por favor y gracias a la inteligencia artificial porque nunca sabes lo que va a pasar. Y como dice Cher, es muy complicado que podamos apagar todo. Es imposible. Como en Transcendence para que nos afecte. Entonces, si apagamos todo, morirían millones. Entonces, yo lo que haría en este caso es apagar este podcast. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima, ¿vale? Nos ha encantado hablar del apagón, no vivirlo, pero sí hablar de él. Bueno, vivimos unas horas. Vivimos solo unas horas, fue una cosa efímera y agradecemos que fuese efímera, pero que todo el mundo tenga en cuenta que se puede llegar a reproducir y que pues, eso nos da la medida de que tenemos que empezar a trabajar en nuestra mochila preparacionista para poder sobrevivir 72 horas. Al menos, ¿vale? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Pinta Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music o iBooks, entre otras. Síguenos en X, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram buscando Pinta Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.es.